relacionado con la disciplina. Fortunately, Chaitanya Mahaprabhu has made the whole process very easy. Afortunadamente, Chaitanya Mahaprabhu nos ha facilitado todo el proceso. By giving us the process of chanting Hare Krishna. Por darnos el proceso de cantar Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Now, there is a whole book about Lord Chaitanya Mahaprabhu called Chaitanya-charitamrita. Hay todo un libro acerca de Chaitanya Mahaprabhu que se llama Chaitanya-charitamrita. Who has read the Chaitanya-charitamrita? ¿Quién ha leído el Chaitanya-charitamrita? Two of you, some part, some little bit, some words, some less. Nobody's going. It's a little difficult to get in Espanol. No? It's available. Oh, it's available. No es tan difícil de obtener en español, tenemos las colecciones How disponibles. many of you have the Chaitanya-charitamrita at home? ¿Cuántos de ustedes tienen el Chaitanya-charitamrita en casa? Ah, okay. So you have the book there. It's in the shelf, right? O sea que tiene el libro ahí en la estantería. It's all ready for reading. Está listo para leer. But we don't want to disturb the books, just keep nice and slow. Pero no queremos molestar a esos libros, los tenemos ahí tranquilitos. Yeah. Shanti, Shanti. Well, I want to share with you, because the Chaitanya-charitamrita is a rather big book, and we might feel discouraged because it's so. Y quizás el Chaitanya-charitamrita es muy grande, entonces por ahí nos decepcionamos antes de empezar porque nos parece grande, muy largo. There is one brahmachari in London, his name is Sutaba Prabhu, and he's written a very nice, very short summary overview of the Chaitanya-charitamrita. Hay un muy buen brahmachari en London, que ha escrito un resumen muy lindo del Chaitanya-charitamrita. And he came up with a very useful scheme for dividing, for unforeseeing how the book has different themes. Y él tiene un esquema muy interesante en cuanto a cómo divide los temas, distintos temas del libro. He came up with 12 different categories. Él hizo 12 categorías distintas. 4 categories for each of the 3 divisions, Adi Lila, Madhya Lila, and Antya Lila. 4 categorías para cada una de las divisiones, Adi Lila, Antya Lila y Madhya Lila. Yes, and I found these themes to be very helpful to appreciate more what actually is happening in Chaitanya-charitamrita. Y a mí me resultaron muy útiles estos temas, estas categorías, para saber de qué se trataba bien el Chaitanya-charitamrita. So would you like to know what these are? Entonces, ¿les gustaría saber cuáles son estas? Please. Yeah, okay. Well, let's see if we can get through all 12. And maybe I just go through them quickly and we'll see what happens. Bueno, quizás podemos verlas a todas, pero puedo pasar rápido por todas y las vemos. The first theme is invocation. El primer tema es la invocación. And this theme is covering the first 12 chapters of Chaitanya-charitamrita Adilita. Y este tema cubre los primeros 12 capítulos del Chaitanya-charitamrita, de la Lilita. Now some devotees, they get discouraged already reading these first chapters. Algunos devotos se desalientan al leer los dos primeros capítulos. Because there's so much dense theology
que en estos capítulos hay mucha teología de la danza. The identity of Krishna, the identity of Balaram, the identity of Lord Chaitanya, it can get a little bit complex. Puede resultar muy complejo la identidad de Krishna, la identidad de Balaram, la identidad de Chaitanya. But if you understand that all of this is a kind of invocation, is calling to presence the Lord and His associates, then it becomes easy. Pero si uno tiene esta idea de que en realidad es una invocación, está llamando a la presencia del Señor, quizás sea mucho más fácil. Then in the next two chapters, 13 and 14, we're getting the theme of incarnation. This is the story of how Chaitanya Mahaprabhu appears. Después en el capítulo 13 y 14 tenemos el concepto de encarnación, la explicación de cómo el Señor Chaitanya aparece. It's a wonderful story. Es una historia muy maravillosa. How Lord Chaitanya appears as there's a eclipse of the moon. Como el Señor Chaitanya aparece en el momento en que hay un eclipse lunar. And everyone is in the Ganga and they're chanting Hare Krishna. Todo el mundo está en el Ganges cantando Hare Krishna. So they're in effect welcoming Lord Chaitanya by their chanting. Y de alguna manera están dándole la bienvenida con este canto al Señor Chaitanya. So then we hear about Lord Chaitanya's growing up and specifically his education. Y aquí el Señor Chaitanya crece y específicamente habla de su educación. Which is interesting because you may think, well, if he is God, if he is Krishna, then what does he need with education? Y que es interesante porque uno podría preguntarse, bueno, pero si es Dios, ¿qué necesidad tiene de educarse? So then we get the idea of lila, of pastime. Entonces podemos aquí tener la idea de lila o pasatiempo. That the Lord is playing the part of someone who is ignorant, who is gaining knowledge from a teacher. En donde Krishna, el Señor, está jugando el rol, haciendo el papel de alguien que es ignorante, And this culminates in a wonderful story of young teenager Lord Chaitanya defeating a world-famous pundit in debate. Y también se cuenta como cuando el Señor Chaitanya, cuando era adolescente, vence en un debate a un gran pandit. And the great pundit called Keshava Kashmiri is completely confused. How is it possible this this teenager, how can he possibly defeat me? I am the great Keshava Kashmiri. Y este gran pandit que dice, yo soy el gran Keshava Kashmiri, ¿por qué este adolescente puede venir acá a derrotarme? And then it is revealed to him by Saraswati, the goddess of learning, that Lord Chaitanya is none other than Krishna. Entonces Saraswati, la diosa del conocimiento, le revela a él que él no es más que Krishna. Well, then we have the last chapter of the Adi Lila, and this is the subject of transformation. Y luego tenemos el último capítulo de la Lila, en donde el tema es la transformación. So we went from invocation to incarnation to education to transformation. Entonces vamos de invocación a encarnación, educación y transformación. And the transformation happens when Chaitanya Mahaprabhu, still a young man, goes to, on pilgrimage, he goes to a place called Gaya. Entonces aquí se cuenta cuando, siendo aún adolescente, Chaitanya va a un peregrinaje en Gaya. And when he goes to Gaya, something very wonderful happens. He has, you could say, a conversion experience. Y cuando va a Gaya ocurre algo especial, tiene como una experiencia de conversión. So that when he comes back to home, he's like a different person.
people hardly can recognize him. Y cuando vuelve a casa es una persona totalmente distinta. Los demás casi no lo reconocían. Because he has received initiation from his guru, Ishvara Puri. Porque él había recibido iniciación de su guru, Ishvara Puri. And his guru gives him a mantra, and he starts to chant the mantra. Porque el guru le dio el mantra y él empezó a cantar ese mantra. And when he chants the mantra, something happens to him. He doesn't know what it is, so he goes back to his guru. Guru, what kind of mantra have you given me? Y él cuando cantó el mantra no entendió qué le había pasado, entonces volvió con su guru y le dijo, Guru, ¿qué me has dado? I'm going crazy. Estoy volviendo loco. And his guru says, oh, very good. Y el guru dijo, muy bien. Success. You've got it. Keep going. Éxito, lo lograste, sigue así. So then, because of this transformation, he can no longer just carry on normal life of a Brahmin pandit. Y como debido a esta transformación, él ya no podía continuar esta vida normal de un pandit brahmana. And so he decides to renounce the world. He takes the sannyas order. The Madhya Lila, and this is the first theme, which covers 6 chapters of renunciation. Entonces después pasamos al Madhya Lila y en los primeros 6 capítulos se habla de esto, de la renunciación. Up to Lord Chaitanya, after he takes sannyas, he leaves Navadvip and he goes to Puri. And there he meets Sarvabhauma Bhattacharya. Entonces cuando él toma sannyas, se va de Navadvip a Puri, donde conoce a Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarvabhauma Bhattacharya says, oh dear, this is not good. You are a very young man for taking sannyas. Y Sarvabhauma Bhattacharya le dijo, no querido, vos sos muy joven para tomar sannyas. Because he was 24 years old at the time. He was very young. Porque en ese momento tenía 24 años, era muy joven. He said, it's okay, I'm going to teach you Vedanta. And when you understand Vedanta, then you will be nicely fixed up for being sannyasi. Entonces le dijo, bueno, está bien, entonces te voy a enseñar el Vedanta. Cuando hayas entendido el Vedanta ya vas a estar lo suficientemente fijo, estable como para ser un sannyasi. So Lord Chaitanya is very humble. He submits, he sits down and he listens to Sarvabhauma lecturing Upanishads, Vedanta Sutra, Upanishads, Bhagavad Gita, Vedanta Sutra, quoting. He listens for 7 days. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu es muy sumiso, entonces se sienta y escucha. Va Sarvabhauma Bhattacharya que habla de todos los Puranas, del Vedanta y así, todas las escrituras durante 7 días. And after 7 days, Sarvabhauma says, he looks at his student, he says, hey, how come you're not asking any questions? Entonces, después de los 7 días, le mira a su estudiante y le dice, ¿qué pasa que no haces ni una pregunta? Are you here? Are you listening? ¿Estás aquí? ¿Estás escuchando? Yes, I'm listening. Sí, estoy escuchando. I don't have any questions. It's all very clear to me. No tengo ni una pregunta, todo muy claro para mí. Vedanta Sutra, it's all very straightforward. El Vedanta Sutra es muy directo. But I must say, your explanations of Vedanta Sutra don't make much sense. Pero te tendría que decir que tus explicaciones del Vedanta Sutra no tienen mucho sentido. What? My explanation makes no sense? Mis explicaciones no tienen sentido. Sorry. Perdón. So this is leads up to Sarvabhauma then becoming converted by Lord Chaitanya to Vaishnava. Entonces, después de esto, Sarvabhauma Bhattacharya es convertido por el señor Chaitanya en un Vaishnava. The Lord Chaitanya then goes to South India, and for the next
chapters 7 through 15, we have another subject, namely propagation. Entonces, después el señor Chaitanya va al sur de India, entre el capítulo 7 y 15, el tema es la propagación. Lord Chaitanya traveled for some years throughout, not just South India, he also went to West India. Durante este tiempo, el señor Chaitanya no solamente viaja por el sur de India, sino también el oeste. And eventually he comes back to Puri, and there is described his participation in Ratha Yatra. Y luego vuelve a Puri y se describe su participación en el Ratha Yatra. Chapter 13, Madhya Lila, very nice chapter. Un capítulo 13 de Madhya Lila, un capítulo muy lindo. You can prepare for your Purnima by reading that chapter if no other chapter. Sí, para el Goro Purnima pueden prepararse leyendo este capítulo. Because in that chapter, Lord Chaitanya exhibits total ecstasy Porque en este capítulo el señor Chaitanya exhibe un éxtasis total in relation to Lord Jagannath. He's in the mood of Srimati Radharani, who is longing for and drawing Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. Ahí, esto es en relación con el señor Jagannath, donde el señor Chaitanya se pone en el humor de Srimati Radharani, en el que está atrayendo al señor Krishna desde el campo de Kurukshetra. Okay, we've gotten through half of the themes. How are we doing? Acá tenemos la mitad de los temas. ¿Cómo vamos? Are we ready for the other 16? ¿Estamos listos para los siguientes 6 temas? Yeah? Okay. After all, Lord Chaitanya's birthday is coming up, so we get full rest. Bueno, después de todo viene el cumpleaños del señor Chaitanya, así vamos a tener la clase completa. So, speaking of Vrindavan, indeed, this was Chaitanya Mahaprabhu's great aspiration, and this is the next theme, aspiration. He aspired to go to Vrindavan. Y luego, bueno, se habla de Vrindavan, y esta es la gran aspiración del señor Chaitanya, ir a Vrindavan. He was trying many times, and there were so many obstacles. Y trató de hacerlo muchas veces, y hubieron muchos obstáculos. But finally, he slips away from Puri with one assistant without anyone else noticing. And he goes through the jungle instead of taking the main route. Finalmente él pudo escaparse de Jagannath Puri con la ayuda de un asistente, y en vez de ir por los caminos principales, se fue por el medio de la selva. Finally gets to Vrindavan, and there's so much ecstasy again, because now he is Krishna, he is home in Vrindavan. Entonces finalmente llega allí y él siente tanto éxtasis, porque este es el hogar de Krishna en Vrindavan. But it turns out there's a problem. Pero resulta que había un problema. The problem is too much ecstasy. El problema era que era demasiado éxtasis. So much ecstasy that his life is in danger. Tanto éxtasis que su vida estaba en peligro. Because sometimes he, in his ecstatic mood, dives in to the Yamuna river and he forgets to come up for air. Porque en su éxtasis él se tiraba al río Yamuna y se olvidaba de salir para tomar aire. And his servant Balabhadra has to dive in after him and drag him out of Yamuna so that he will live. Y entonces su sirviente tenía que tirarse atrás de él en el río Yamuna y sacarlo, así no se ahogaba. So this is going on day after day after day, and Balabhadra getting a little tired of this adventure every day. Entonces esto pasaba día a día y Balabhadra, su sirviente, ya es como que estaba cansándose de estas aventuras. So after 2 months of this, Balabhadra said, Mahaprabhu, can we please leave Vrindavan? Y después de 2 meses le dice Mahaprabhu, por favor, podemos irnos de Vrindavan.
And Lord Chaitanya says, oh, all right. So he's greatly relieved, and they return back to Puri. But on the way, they meet Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Entonces, bueno, se vuelven para Puri, pero en el camino se encuentran con Rupa Goswami y Sanatana Goswami. And that is the next subject, the last of the four subjects of Madhya Lila. This is called organization. Entonces este es el último tema del Madhya Lila, el cuarto, que se llama organización. Because in these chapters 19 through 25, Lord Chaitanya is instructing Rupa and Sanatana about how to organize the Hare Krishna movement. Porque en estos capítulos el señor Chaitanya le estaba dando las instrucciones a Sanatana y a Rupa de cómo organizar este movimiento Hare Krishna. And how to understand the theology of Krishna Bhakti. So then we come to Antya Lila. Lord Chaitanya is back in Puri, and for the remainder of his life he stays in Puri. Entonces en el Antya Lila el señor Chaitanya vuelve a Puri, donde pasa el resto de su vida. And in the first 13 chapters, we have two different themes. En los primeros 13 capítulos tenemos dos temas distintos. One theme is appreciation, how Lord Chaitanya expresses appreciation of different specific devotees for their particular devotional qualities. Y en los primeros capítulos el tema es la apreciación, de cómo el señor Chaitanya muestra apreciación por las cualidades de distintos devotos en particular. And in the same 13 chapters, there are other incidents which go under the theme of correction. Y en los otros capítulos siguientes también el tema principal es la corrección. So, for example, appreciation. Lord Chaitanya very much appreciates Haridas Thakur. Por ejemplo, un ejemplo de apreciación. Cuando el señor Chaitanya apreciaba mucho a Haridas Thakur. Haridas is known as the Nama-charya because he was always chanting Hare Krishna. Haridas Thakur se lo conoce como el Nama-charya porque él está siempre cantando Hare Krishna. Right up to the end of his life, he was chanting day and night Hare Krishna. Hasta el final de su vida estuvo cantando día y noche Hare Krishna. On the other side, there were some devotees who Lord Chaitanya decided need some correction. Y por otro lado había algunos devotos a los que el señor Chaitanya consideraba que había que darles cierta corrección. Sometimes he was very, very strong, very firm. A veces era muy duro, muy firme. So with Junior Haridas, this was another devotee. Con Haridas Junior, otro devoto. Because Junior Haridas had been improperly relating with one elder lady devotee. Lord Chaitanya said, I don't want to see him again. Entonces, como Haridas Junior estaba relacionándose inadecuadamente con una otra devota mayor, le dijo, bueno, no quiero ver más a este Haridas aquí. So that's a long story, but I'm trying to whet your appetite to read Chaitanya-charitamrita. So we're rushing home to find out what happened with Junior Haridas. Bueno, esto en realidad lo que estoy haciendo es alimentar su apetito para que cuando vuelvan a casa vayan corriendo y quieran leer a ver qué le pasó a este Haridas. Other corrections were with Jagadananda Pandit, for example. Jagadananda had a very special relation with Lord Chaitanya.
Otra corrección fue, por ejemplo, con Jagathananda Pandit, que tenía una relación muy cercana a Krishna. He always wanted to serve Lord Chaitanya with various comforts. Él siempre quería servir al Señor Chaitanya con todas las comodidades. And Lord Chaitanya said, I can't accept these comforts. I'm a sannyasi, I'm a renunciant. What will people say? Entonces el Señor Chaitanya le decía, pero yo no puedo recibir todas estas comodidades, yo soy un sannyas. ¿Qué va a decir la gente? So then Jagadananda would become angry, sort of like he would go into a huff. He would be angry with Lord Chaitanya. He wouldn't talk to him. He wouldn't cook for him. Entonces él se enojaba con el Señor Chaitanya y dejaba de hablarle, dejaba de cocinarle. And in this way there was a kind of bittersweet exchange between them. Y de esta manera había una relación muy dulce entre ellos. So then we have chapters 14 through 19 of Antya-lila. The subject is intoxication, Donde el tema es la intoxicación, in which Lord Chaitanya becomes intoxicated with Krishna prema. en el que el Señor Chaitanya se vuelve embriagado en realidad con el Krishna prema. It's said that he spent the last 12 years of his life just meditating on Krishna and feeling intense separation from the Lord. En los que los 12 años siguientes de su vida él siente un intenso sentimiento con Krishna de separación. So that is described in some detail in these chapters. Y esto se escribe con bastantes detalles en estos capítulos. And finally we have one more chapter, chapter 20 of Antya-lila, and here the subject is instruction. Y aquí tenemos también el capítulo 20 del Antya-lila, del cuyo tema es la instrucción. Here we get what is called the Shikshashtakam, the 8 verses which are attributed to Lord Chaitanya as the only thing that he ever wrote. Y aquí tenemos el Shikshastaka, que son los únicos escritos que se le atribuyen a haber escrito al Señor Chaitanya. Lord Chaitanya was giving many teachings. I mentioned to Rupa and Sanatana especially, but to others as well. El Señor Chaitanya había impartido muchas enseñanzas, tanto a Rupa como a Sanatan y a otros más. But the only thing he wrote are these 8 verses which we call the Shikshashtakam. Pero las únicas cosas que él escribió son estos 8 versos que se llaman Shikshastaka. But in this final chapter we get the mood in which he is speaking, in which he is giving those teachings. Y en el último capítulo vemos el humor en el que él estaba dando estas enseñanzas. And of course, essentially the mood is that of the Bhakta, because he is Krishna in the mood of, in the form of a Krishna Bhakta. And in this way, he's teaching us how to be Bhakta, how to be devotee. Que por supuesto era Krishna en la modalidad, en el humor del Bhakta. Y ahí él nos está enseñando a nosotros cómo ser buenos Bhaktas de Krishna. Bueno, we've gone through the entire Chaitanya-charitamrita in the last half hour or so. Bueno, hemos visto todo el Chaitanya-charitamrita en la última media hora, más o menos. More than 10,000 or how many? 14,000 verses. I don't remember exactly. It's quite a long word we went through in this short time. Son unos más o menos 14.000 versos, no me acuerdo exactamente. Todo eso lo vimos en media hora. But now the idea should be you can go back and read these chapters, remembering these themes, because this really helps, I think, to appreciate. And this way you can prepare for the festival of Gaur Purnima. Y bueno, pueden volver a casa e ir leyendo el Chaitanya-charitamrita, siguiendo estos temas que a mí me resultaron muy útiles, y así ir preparándonos para Gaur Purnima.
So, which day is Guru Purnima? It's a week from Tuesday. A week from Tuesday. Okay, so so we have 1 week plus 4 days. We have about 2 weeks. No, 11 days. Tenemos 11 days. 11 días antes del cumpleaños del Señor Chaitanya. Okay, so that's just enough time to read the whole Chaitanya-charitamrita. Y ese es el tiempo suficiente para leer todo el Chaitanya-caritamrita. No problem. No hay problema. Okay, who is going to now at least read some of Chaitanya-charitamrita before Purnima? Bueno, a ver quién va a leer de aquí entonces, aunque sea algo de Chaitanya-caritamrita antes que And those of you who don't have the book, now we have to see about that, how you can get the book so you can read. Y los que no tengan el libro, bueno, tenemos que ver cómo podemos hacer para que puedan conseguirlo para leerlo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Okay, I think we can stop there. Thank you all for your kind attention. Bueno, creo que podemos parar aquí. Gracias a todos por su amable atención. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Grantaraj Srimad Chaitanya-caritamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanand.